Un segundo aquí y empezamos a grabar. Buenas tardes para todos. Antes de iniciar, pues se les avise que vamos a grabar. Esto queda en nuestro YouTube que se llama Hablemos en la Esquina y pueden revivir toda esta conversación. Quisiera agradecer a los panelistas en este tema que se llama el mundo académico y su función social, muy pertinente en lo que estamos viviendo, a Carol Solís Menco, politóloga, candidata a doctora en ciencia política de la FIU, a Luis Trejos, doctor en estudios americanos de la Universidad de Santiago de Chile, a Ángel Tuirán, doctor en Derecho Público de la Universidad de Granollers Alpes, y Pablo Abitbol, politólogo y máster en filosofía y doctor en economía. Muchas gracias a los que están en este momento conectados con nosotros en este nuevo espacio. Hablemos en la Esquina, que los realizamos cada 15 días para hablar sobre temas que nos preocupan a todos. Lo estamos haciendo con un enfoque también caribe. Entonces, lo primero y para dar inicio es estas discusiones, porque esto hace parte de unas discusiones que se están dando también por Twitter, y es si lo académico debe ser un observador o participante de las dinámicas sociales, políticas y en especial lo que está sucediendo con el COVID y con toda esta situación de quién tiene razón, quién no y quién puede opinar sobre eso. Entonces, no sé si podemos darle la palabra de inicio a Carol o quien quiera, pues, iniciar. No, si Carol quiere. Bueno, gracias, Andrea. Yo creo que esa discusión a mí me parece una discusión bastante interesante, porque lo primero que yo diría es que quienes estamos en la academia no hacemos otra cosa sino investigar. Por tanto, somos observadores permanentes de la realidad que nos rodea. En tanto somos investigadores, pues no podemos ser expertos en todo. Y dado ello, elegimos unas líneas que son de nuestro particular interés, y una vez establecemos cuáles son esas líneas, solemos observar con mayor, digamos, especificidad, si puedo utilizar esa palabra, algunas dinámicas particulares. En mi caso, por ejemplo, las dinámicas de comunicación política son de mi total interés. Eso desde el punto de vista investigativo, o a lo que le dedico más tiempo en mi actividad como investigadora. Eso no quiere decir que al ser académica yo renuncio a mi rol, por ejemplo, como ciudadana. Creo que muy por el contrario, mi rol como ciudadana es anterior a mi rol como académica y es además principal y sustancial en mi vida como politóloga, y un politólogo es un analista de los fenómenos políticos. Luego, hace parte, digamos, de mi esencia tanto profesional como de la forma en que concibo la democracia, la actividad no solamente de observar e investigar, sino la actividad de participar. Yo no pierdo mi rol como ciudadana ni ninguno de mis derechos fundamentales dentro de la democracia por ser una académica. Muy por el contrario, tratamos de aportar a esas dinámicas o problemáticas específicas a las que le dedicamos un mayor tiempo para entenderlas y proponemos soluciones. Entonces, en una coyuntura como la que tenemos hoy en día, más que nunca, creo que la academia es no solamente observadora, sino que tiene un rol fundamental para ayudar a ofrecer soluciones a esas problemáticas que se están evidenciando, muchas de ellas que precisan, de las cuales la academia viene hablando hace mucho tiempo, como por ejemplo la forma en que comunicamos, la forma en que se maneja la crisis o la forma en que se recibe y se percibe la crítica ciudadana frente a los discursos de los gobernantes. Entonces yo creo que esas serían las primeras cosas o los primeros elementos que diría, y a partir de eso creo que podemos generar un diálogo entre los profesores que estamos aquí. Muy bien, gracias, Carol. ¿Cuál de los profesores que quiere continuar? ¿Trejos? Ya te doy para silenciar un segundo. Deme un segundito. Ya. Listo. Bueno, yo me sumo a lo que dice Carol. Yo lo que creo es que debemos tener en cuenta que hay un contexto, por lo menos en el Caribe, en el cual la academia hasta hace muy poco había estado como marginada de los debates importantes de región y de ciudad. Eventualmente nos consultaban cosas muy puntuales, pero la relación había sido distante. Creo yo que también en términos de ciencias sociales, por efectos del conflicto armado y especialmente la violencia paramilitar, la academia se había replegado mucho hacia las aulas
alejándose de las dinámicas sociales, especialmente de las dinámicas sociales que se escenifican en la ruralidad. Y el proceso de paz con las FARC posibilitó nuevamente un acercamiento a todos estos temas, pero no solo a los temas relacionados con paz, sino también a la política. Entonces, lo que uno, si uno tuviera que hacer una especie de descripción de la interlocución de la academia con otros estamentos de la sociedad en general, vemos que con las organizaciones de la sociedad civil hay una comunicación fluida. Con los medios de comunicación cada vez se tienden más puentes, nos consultan en algunos, en otros nos vetan, pero hay una comunicación fluida, pero creo que aún nos falta es la interlocución con el mundo político. Y ahí es donde yo creo que se presentan ciertas dificultades porque todavía nuestros políticos están más acostumbrados a tomar decisiones en clave político-electoral y no les interesa tanto entonces la evidencia y los argumentos racionales que la academia les puede ofrecer, porque muchas veces no conllevan a la consecución de los objetivos que ellos plantean, que es mantenerse activos en términos de popularidad, es decir, sonando mucho, pero también pensando en elecciones o en reelecciones. Yo sí creo que, como lo dice Carol, nosotros jugamos un rol de observación permanente, pero también hemos dado el paso, no todos, pero sí muchos, hemos hecho apuestas no solo por describir la realidad, sino por intentar en los análisis que hacemos o que esos análisis que se hacen lleven a escenarios de transformación. No es porque nosotros tomemos decisiones, pero sí por lo menos producimos insumos tendientes a modificar ciertas situaciones que nosotros consideramos que son anómalas. Y aquí el rol del académico es muy importante. Yo creo que en Colombia todavía no hemos sido reconocidos con la importancia que tenemos socialmente, porque nosotros estamos llamados, y creo que es una obligación moral que tenemos los académicos, de vincularnos a los debates sociales, como les digo, no solo de región, de país y de ciudad, y esa vinculación que hacemos nosotros es con argumentos racionales basados en evidencia. Es decir, a nosotros no nos motiva la popularidad ni la consecución o mantención de un electorado, sino aproximarnos o acercarnos a escenarios de verdad. Y eso creo yo que debemos seguirlo haciendo de cara a que la sociedad empiece a vernos de esa forma y nos siga abriendo espacio. Pero lo importante es que en algún momento nosotros logremos tener una interlocución fluida con el mundo político, porque creo que ahí es donde se ha dado la falla. Perfecto. Profesor Pablo David Paul. Bien, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todas y todos. Quiero simplemente comenzar llamando la atención sobre algo que acabo de ver que está ocurriendo en Twitter que se llama hashtag no más silencio en las aulas. Y hay otro hashtag que tiene que ver con los modelos de las Naciones Unidas. No más silencio en MUN, M-U-N. Veo que están creando una tendencia en Twitter que me parece de la mayor importancia que leamos con atención lo que están diciendo ahí varias colectivas de mujeres que hacen parte de los ámbitos universitarios, que pensemos y reflexionemos muy profundamente sobre lo que están denunciando y que escuchemos también muy profundamente qué están diciendo en torno a cómo podemos activarnos para cambiar las situaciones de acoso sexual que ocurren en las universidades, particularmente en contra de las mujeres. Quería simplemente comenzar mencionando eso para llamar la atención
e invitar al público a que miren esos dos hashtags que creo que son conversaciones de las conversaciones importantes que se están dando en la última década, pero particularmente ahora durante la pandemia, incluyendo lo de las vidas negras importan. Pienso que hay como una marea bien interesante, bien importante de temas que se están reflexionando públicamente. Sobre la pregunta, completamente de acuerdo con Carol, con Luis. Yo incluso diría que investigar es participar de alguna manera. Yo incluso diría que observar es actuar. Cuando hablamos de las ciencias sociales en particular, eh, a veces hablamos con los estudiantes, vea, si usted estudia astronomía, por poner un caso, es difícil concebir una situación en la cual usted diga, interesantemente, la órbita de Marte está después de la órbita de la Tierra, pero yo creo que debería ser al revés. Considero que emerja en algún sentido una perspectiva normativa respecto al objeto de estudio. En nuestro caso, en el caso de las ciencias sociales, la complejidad inmanente a lo que nos tocó en esta vida estudiar, porque yo la próxima voy a estudiar botánica para estar más tranquilo, esa complejidad se multiplica geométricamente cuando le añadimos ese componente normativo que, aun cuando muchas personas quieran negar que hace parte del mismo ejercicio investigativo y de observación, yo personalmente considero que es muy difícil eh, evadir, y evadir el punto de vista, la perspectiva, como diría Nietzsche. Y en ese sentido yo sí creo que cuando uno reconoce que observar desde el punto de vista de nosotros, de los científicos sociales, es de por sí un acto social, un acto político, un acto interpretativo, una intervención, si se quiere, lo que uno tiene que hacer es hacer transparente cuál es el punto de vista desde el cual uno está trabajando, cuál es el punto de vista desde el cual uno está formulando preguntas, cuáles son los intereses de investigación. Y eso no tiene que ser necesariamente hecho de una manera muy obvia, puede ser simplemente haciendo claro cuál es la conexión política que hay con los temas de investigación que uno trabaja. Y yo creo que hay un gran maestro sobre el cual deberíamos retomar cátedras, conversaciones, coloquios, simposios, etcétera, que fue Falsborg. Acuñó esta idea de la investigación, acción participativa, que es lo que nosotros tratamos de aplicar en mi grupo de investigación, que yo creo que tiene ese componente que algunos llamarían emancipador, yo lo llamaría simplemente de poner al servicio de las comunidades el conocimiento que se produce en la academia para equilibrar un poder que ha sido distribuido de manera muy desigual por nuestra historia y por nuestras violencias. Y en esa medida yo sí creo firmemente en que no solamente es una responsabilidad de los académicos investigar, observar, sino que además se convierte y sobre todo, como decían ahorita los colegas, en un país como el nuestro, es una responsabilidad también aportar conocimiento útil para las comunidades de tal manera que haya un equilibrio de poder frente a otros actores de nuestro sistema político que no tienen acceso a los recursos que pueden generarles información, conocimiento, que contribuyan a que puedan incidir en política pública y a participar en los espacios de toma de decisión. En ese sentido, yo sí estoy muy sintonizado con lo que decía Luis ahorita. Hay un vacío
en términos de la desconexión con las esferas de toma de decisiones de política pública, ve uno mayor conexión con otros ámbitos de poder como los gremios, etcétera. Pero en ese sentido, también quisiera yo añadir la dimensión importante que se señala de la crítica y de plantear también visiones alternativas a las políticas públicas, los diseños institucionales que están proponiéndose, implementándose o imponiéndose en la sociedad. Esa sería otro factor en el que yo creo que de alguna manera es ineludible, pero incluso yo diría es deseable que sea entendido como una responsabilidad que los académicos tengamos la esfera de independencia y protección institucional para participar en los asuntos sociales desde la voz de la argumentación. Y ese sería el punto con el que yo cerraría. Creo que tenemos la responsabilidad de contribuir en ese sentido en lo que deberíamos construir como una sociedad más deliberativa y una democracia en la que podamos avanzar hacia la argumentación basada en evidencia, basada en valores claros, explícitos, contrastables, etcétera. Yo creo que ahí también, no solamente en términos de contenidos, no solamente en términos de metodologías, sino también en la destreza en el uso del lenguaje y la claridad argumentativa, podemos hacer un aporte a la construcción de una democracia más deliberativa. Muy bien. ¿Turán? Sí, Ángel, Andrea, yo quisiera que me repitieras la pregunta, si es posible. Sí, claro. La primera pregunta es si los académicos deben ser un observador o participante de las dinámicas sociopolíticas. Ok, bueno, yo ahí tengo unas reflexiones y es el término académico, ¿no? En principio sí, yo pienso que debe ser un observador, dependiendo también el objeto de estudio, como bien lo mencionaba ahora Pablo. Creería que la palabra académicos también es muy amplia dentro de lo que se llama academia, ese conjunto de instituciones. Hay diferentes disciplinas, habrán unas que son mucho más cercanas a la realidad social, a la realidad política, a la realidad social, y tienen como objeto de estudio precisamente esta realidad. Luego, se espera una primera reflexión que apunta a la producción académica, y en esa producción académica, pues yo acepto, digamos, quizás antes no, pero ahora sí, que hay académicos que no dan ese paso a opinar, a intervenir, a opinar sobre la vida política y la vida pública. Creería que hoy por hoy acepto que eso son las exigencias y que para la misma autonomía de la academia en ocasiones se necesita esa producción, si se quiere, dura o pura, donde en un laboratorio social o donde sin intervenir o sin opinar en la realidad política, en la realidad social del país, el académico produce, interroga y responde. Y eso establece un diálogo con una comunidad. En ocasiones se dice que es una comunidad cerrada o una comunidad que solo habla entre 10, pero es una comunidad que normalmente está produciendo textos de consumo académico de diferentes tipos y que muchas veces nosotros hemos utilizado, ¿no? Para reflexión y para luego, que es la segunda parte, ese paso que muchos académicos dan a no observar, sino a ser más activos en la vida política. Y esto es lo que algunos autores, entre esos Bourdieu, llama el intelectual, ¿no? Hacer esa diferencia entre el académico y el intelectual, el que decide opinar sobre la vida pública, intervenir en la vida pública y precisamente cumplir un rol mucho más activo, quizás en los términos señalados anteriormente de Falsborda, es investigación-acción, o quizás también en el contexto actual a través del activismo en redes, o como hacen muchos intelectuales de la vida nacional que a través de sus columnas de opinión en medios de comunicación escritos normalmente están opinando, y creo que hasta para sorpresa de muchos en estos días, escuchaba a principios de año o finales del año pasado a un economista muy reconocido en Colombia,
que le extrañaba precisamente cómo una columna normalmente lograba sacudir al establecimiento o un ministro en funciones lo llamaba a explicarle. Entonces, yo creo que esto es más una función de lo que diríamos el intelectual, el que precisamente da ese paso o decide dar ese paso a opinar de la vida pública en estos términos de Bourdieu, del intelectual. Hoy en día también lo mencionaba Carol al inicio, se conoce como activismo y es una necesidad, que es el segundo punto. Luego es el contexto, ¿no? El contexto en el que vivimos y dadas las condiciones también que mencionaron de nuestras disciplinas, es muy difícil. Yo sé que hay colegas que lo hacen, pero es muy difícil ser mero observador. Eso creo que cuesta muchísimo por lo impactante. Creo que aquí hay una sensibilidad adicional a la realidad local, a la realidad nacional y a la realidad precisamente internacional. Normalmente, yo creo que mis colegas lo hacen, uno muy temprano en la mañana la rutina arranca o comienza leyendo prensa, si uno tiene unos autores o digamos unos columnistas referentes revisando precisamente qué están opinando, haciendo un análisis de los hechos más trascendentales del día anterior o de la jornada precisamente que inicia, y de ahí muchas veces opinamos luego en columnas, opinamos luego en algún escenario de nuestra actividad como académicos, o muchas veces también los medios de comunicación necesitan precisamente esa opinión, un rol más activo, de guía, de intérprete, de claridad frente a lo que está sucediendo. Eso en cuanto digamos, a esa intervención u opinión informada como conocedor o experto. Esto no pasa en todos y por eso la pregunta yo también la dejo abierta. Yo reconozco que también hay quienes deciden no tengo por qué hacerlo, yo soy observador, yo soy académico y mi lugar está aquí, mi lugar no está hacia opinar afuera. Yo opino a través de textos de producción académica. Entiendo eso, pero creo que también hay un contexto que nos lleva a algunos precisamente a no ser pasivos y en ese sentido, porque sí hay actividad y digo en ese sentido, y cobrar un rol quizás mucho más activo, bueno, nuevamente respetando que también hay actividad del otro lado e interviniendo. Eso en cuanto a la opinión. Y luego también en el trabajo, ¿no? Un trabajo que se acerca a la comunidad o un trabajo que busca la vulgarización del conocimiento. No escribir en esos términos duros o términos mucho más sofisticados, sino que el conocimiento llegue. Eso hoy por hoy, que creo que va a ser también parte de la reflexión, tiene un gran riesgo. Y el riesgo es que normalmente hoy la actividad académica se mide a través de unos rankings. Y en la medida que no estemos también en esos circuitos de producción, circuitos que se critican muchas veces por la desconexión con estas realidades de contexto, también esa actividad académica corre riesgo porque muchos de nosotros trabajamos en escenarios donde una de las exigencias es esa, ok, usted cumple su labor, pero también tiene que responder a estas exigencias. Entonces, el intento es tener precisamente un equilibrio porque creo ser académico en Colombia y ser académico en disciplinas como en las que cada uno de nosotros trabajamos, tiene casi que la boleta de entrada a ese rol más allá de la observación o más allá precisamente de esa posición en el mundo académico. Cuando uno revisa en otros países o en mi experiencia, por ejemplo en Europa, pues el profesor o el académico está en la universidad, produce en la universidad y salvo algunos personajes muy contados, intervienen activamente en la vida pública, ¿no? Que van cobrando mayor notoriedad. Pero aquí creo que hay mucho más movimiento, por lo menos en lo que al Caribe se refiere en este aspecto. Mi percepción y con los diferentes pues, profesores en mi carrera de pregrado y de posgrado, yo lo que estaba sintiendo era que, y que lo decías, Ángel, era que hay profesores y los académicos dicen, esta es mi investigación, aquí son hechos, aquí son datos, y hablo a través de esta información que yo estoy dando y con esta investigación. Hay otros que simplemente lanzan algún tipo de columna, dejan la preocupación, pero no están en ese, como decía Carol, en ese activismo de estar contando y de estar escuchando lo que dicen los demás.
yo creería, y esta es mi pregunta, que los académicos sí se están metiendo en el debate, pero es el deber ser de la academia, estar en un debate público, político, social, a nivel local y a nivel regional. Puede pasar de esa presentación de esa investigación a un debate, y cuando yo me refiero a debate es de tú a tú con las instituciones públicas, de tú a tú con los ciudadanos, con las personas que están generando opinión. ¿Puede la academia llegar allá o debe ser así? Eh, ¿Quién quiere iniciar con esta pregunta? Y antes de iniciar, listo, le doy la palabra a Trejos. Pueden hacer sus preguntas a las personas que están en este conversatorio, pueden hacer sus preguntas a través del chat para que sean respondidas. Entonces, Trejos, te doy la palabra. Listo. Ya. Bueno, yo voy a tratar de ser breve en esto. Yo sí creo que, como lo señalé anteriormente, yo creo que es una obligación moral de los académicos, casi un imperativo ético, participar en los debates de región y de ciudad. Pero también hay que entender, y tratando de ver todas las caras las dos caras de la moneda, es que esta participación, como es incipiente, es decir, aquí no tenemos una masa crítica de académicos opinando, y eso que nos estamos centrando en temas sociales, no estamos diciendo todo el universo de conocimiento, también puede acarrear unos ciertos riesgos, ¿verdad? Hay unos riesgos en la medida en que cuando se opina en términos políticos se tocan intereses políticos y intereses de sectores, grupos o casas políticas que en el Caribe ejercen mucha presión, y estoy hablando de todos los tipos de presiones, y en algún momento se pueden correr hasta riesgos, no sé, riesgos de quedarte sin trabajo, de que te veten de algunos medios, como Ángel y yo ya nos ha pasado, uno misteriosamente dejan de consultarte sobre un tema y después te enteras que es que a alguien que pauta no le gusta que hablen ciertas personas en los medios, o como en algún momento me sucedió, puede haber riesgos de seguridad. Yo creería que todavía hay mucha gente que está haciéndolo de manera tímida, pero esto del COVID o la crisis generada por el COVID también creo que generó una ventana de oportunidad en la medida en que mucha más gente está conectada a las redes, e innegablemente creo que en algún momento es difícil quedarte leyendo, dándole me gusta y retuiteando cosas sin decir algo. Cuando tú evidencias o consideras que hay un error, hay una falencia o te están tratando de inducir al engaño. Yo todavía no juzgo a los académicos y a los colegas que no quieren todavía entrar al debate público. Celebro y acompaño a los colegas que ya lo hacen, es decir, en la medida en que muchos estemos ahí, es más difícil que nos intimiden o que nos amenacen, pero esto es un camino que apenas inicia, pero yo sí creo que es fundamental, por la cantidad de conocimiento que hemos adquirido, por las experiencias que hemos acumulado, que nosotros socialicemos nuestras opiniones. Es fundamental. En algún momento tendríamos que preguntarnos cuál es nuestra función en la sociedad. Es decir, si nosotros solo analizamos, si nosotros solo describimos o si nosotros también acompañamos procesos. Yo aquí aprovecho y decirle, yo admiro mucho a Pablo Abitbol por todo el trabajo que ha desplegado allá en Montes de María, ese acompañamiento con esas comunidades, que se ha metido allá al barro con ellos, que a mí me parece que eso es lo que tenemos que hacer los académicos. Es imposible que nosotros podamos formular teorizaciones o marcos conceptuales para transformar realidades sociales si no las conocemos, si no estamos ahí con ellas. Y si no, estamos condenados a seguir repitiendo el mismo error de utilizar teorías que tienen toda la legitimidad del caso, pero que fueron concebidas y creadas en unos contextos sociales muy distintos a los nuestros para tratar de transformar o de arreglar los problemas que tenemos. Es decir, en la medida en que nosotros participamos de los debates públicos, pero que también
yo no sé si eso es activismo, para mí es acompañamiento permanente de realidades y comunidades, no vamos a poder formular marcos conceptuales para no solo interpretar esa realidad concreta, sino transformarla. Es decir, si estamos de espalda a nuestra realidad, nunca vamos a poder incidir de manera positiva en ella. Y nos vamos a quedar en la generalidad de la descripción generalizada, que por lo general no conduce a ningún tipo de cambio. Muy bien. Caro. Bueno, yo quisiera empezar resaltando un elemento que menciona Luis y es el contexto. Es decir, mi opinión personal y mi postura personal, pero además que es una decisión de vida frente a, hago investigación académica, pero yo sí quiero y practico un rol activo en tratar de participar en las discusiones de lo público. Creo que es pertinente, creo que es valioso, pero también puedo entender en un contexto específico y digamos en el caso colombiano en particular, los riesgos que a veces desde la academia, a veces yo la entiendo casi que, o pareciese un lugar seguro para opinar, que es un lugar seguro que no se traslada a, por ejemplo, muchos periodistas o a otros líderes de opinión. Pero ese lugar seguro para muchos también se ha convertido en un sitio de hostigamiento. Trejo es un ejemplo que lo ha vivido, ha puesto el ejemplo de Ángel también y el ser vetado. Pero yo creo que la participación de los académicos o simplemente, digamos, de los investigadores y en nuestro caso de los investigadores sociales es fundamental para el debate de lo público. ¿Por qué? Porque uno esperaría que esos principios de veracidad y rigurosidad que uno implementa de forma consciente y permanente dentro de la investigación científica se trasladan a las opiniones y a los exámenes que hacemos de la realidad que nos rodea. Yo quisiera poner un ejemplo de las clases virtuales y lo voy a enlazar así. Cuando iniciaron las clases virtuales hubo toda una discusión de la que escuché sobre, por ejemplo, docentes que no querían grabar sus clases. Mi primera reacción frente a eso era, bueno, pero ¿cómo es posible? Mi experiencia, además, aquí, yo estoy en los Estados Unidos estudiando y mi experiencia es cuando he sido docente o acompañado clases virtuales, o sea, no existe ni siquiera la posibilidad o se contempla el no grabar una clase porque se entiende que el estudiante, por ejemplo, pues tiene derecho a ver el material de la clase, sea que se pudo conectar a las 6 de la tarde del día miércoles que tenemos la clase o que no lo haya logrado. O sea, él tiene derecho a ver la clase y a ver el contenido que el profesor da. Pero después, escuchando algunos argumentos, uno que por fin me pareció bastante válido y era la preocupación de algunos docentes de que eso que decían dentro del aula, que muchas veces implica, por ejemplo, y lo hemos visto en Twitter, qué sé yo, hablar de Uribe tratando de mostrar, digamos, esa cara no amable de la que muchas veces se habla o que tratamos de evidenciar, que también está científicamente documentada, se traslada al escenario público, sale del aula académica y puede ocasionar una serie de ataques y de poner incluso en riesgo la vida del docente. Entonces, dependiendo, digamos, del contexto determinado, yo puedo entender muy bien por qué muchos docentes prefieren dedicarse a, digamos, hablar dentro del contexto académico, pero no a ser muy activistas, si se quiere. Alejandro Gaviria, por ejemplo, este año habló de ello en un discurso y dijo que él cree que la academia debe ser cada día más activista. Y bueno, a partir de eso se generó también toda una discusión en el país. Yo creo que el poder participar con una voz fuerte desde la academia en el escenario de lo público también depende mucho del valor que le es dada a la academia, y ese es también un elemento que menciona Luis, en esos contextos específicos. Porque, por poner algún ejemplo, aquí a veces, cada vez que hay un caso, por ejemplo, migratorio en una corte o algunos casos judiciales, lo primero que se hace es llamar a un académico para dar lo que aquí llaman el Country Conditions Expert, el experto en condiciones de un país determinado, y esa opinión es tan fundamental y tan valorada para tomar cualquier decisión frente a un caso migratorio, que da cuenta de cuán valorada es la opinión académica en ese contexto determinado. Entonces, yo creería que eso habla mucho de cuánto depende el valor que se le dé a la academia y a los académicos en el sitio en donde se pretende hacer una práctica.
finalmente yo creo que cerraría con una reflexión que yo creo que, o me pregunto si a veces nos falta el lobby académico. Y no sé si eso es bueno o malo, o si los académicos deberíamos conscientemente, de forma como grupo, tratar de incidir más en la agenda pública y en la creación, por ejemplo, de políticas públicas. Y Ángel, que es experto en estos temas, podría dar cuenta de ello. Me gustaría conocer su opinión. Pero si nos hace falta un poco más ese lobby académico para incidir en la agenda pública. Creo que es una pregunta más que una afirmación con la que cerraría mi intervención. Ok, bueno, no sé si Pablo iba a intervenir antes, pero bueno, tomando la interrogante que le plantea Carol, yo antes de responderlo volvería a la reflexión anterior y una vez más es cómo interviene el académico. Si está esta opinión frente a lo que está sucediendo, donde uno expresa una serie de críticas en algún momento, donde expresa una serie de reflexiones en otros momentos, de dudas y de propuestas también. Y todo esto basado, que es también la esencia del académico y del intelectual, en el método científico, ¿no? Con base en pruebas, por eso también el conocimiento no es estático. Cuando se opina, se hace con base en pruebas o en evidencia validada científicamente. ¿Sí? La opinión del académico no está basada en el fake news y no está basada, digamos, en opiniones o en datos sin validación previa científica. Es lo que también caracteriza la reflexión académica. Pero entonces, ¿cómo interviene? ¿No? Porque uno dice, bueno, está esta opinión, pero en diferentes facetas de la actividad académica, en diferentes momentos de la actividad académica, yo creo que, podría decirlo, hemos tenido intervenciones diferentes, ¿no? Quizás en algún momento en esas actividades de extensión que se conocen en la universidad, yo cito la experiencia del Instituto de Desarrollo Político Institucional de la Universidad del Norte, del IDEPI, donde tuvimos un programa, a mi parecer, muy bonito, que llevaba por nombre Más Ciudadanía, que tuvo una réplica también de Más Ciudadanía Rural, donde con un conjunto de compañeros entregábamos una formación para líderes y para, si quiere, actores de la sociedad civil, con el objetivo de cualificar el entendido de la política pública, del gobierno y de otras actividades, ¿no? Y yo creo que ahí había precisamente, ahí no estábamos haciendo un análisis de la gestión del gobierno, no estábamos haciendo un análisis si la política pública era buena, si la política pública era mala, no hacíamos, por decirlo así, evaluación de política pública, no era una actividad a través de un medio escrito, pero creo que era precisamente participar en la realidad social, acercarnos a la ciudadanía y por supuesto también desde ahí recoger insumos para lo que creo yo luego es esa actividad académica que se conoce también de puerta cerrada, de producción académica, de los famosos papers, de los famosos artículos, de los famosos rankings. Pero entonces yo también invitaría a mirar el tipo de acción. Yo creo que hay diferentes tipos de acción donde nosotros en algún momento nos hemos acercado, hemos intervenido en esa vida pública y unas de estas son muchas ocasiones a través de la formación. Aún más, cuando formamos en un salón de clase, en esa libertad de cátedra y en esa neutralidad que estoy seguro muchos buscamos, también estamos mostrando nuestra visión del mundo, nuestro deber ser, ¿no? Muchas veces expresamos esto debería ser así, siempre manteniendo, pienso yo, esa neutralidad frente al proceso cognitivo y frente al proceso de construcción intelectual del estudiante. Entonces, no sería una vez más tan crítico. Yo creo que el, el paso lo da cada quien y cada quien yo creo que interpretará y sentirá, por decirlo así, ese llamado. Pero hay dos requisitos y con esto luego voy a la pregunta que hacía Carol. Yo creo que hay dos requisitos previos. Uno es el del compromiso. Por eso digo, cada quien sentirá ese compromiso y no juzgaría a quienes no lo sienten. Tendrán un compromiso con otras cosas, ¿no? Con su producción intelectual, con asegurar su espacio, con asegurar sus relaciones, volviendo a lo de los capitales. Estamos en una sociedad y en un sistema político
que no valora muchas veces ese capital cultural, otra vez en términos de Bourdieu, que es el conocimiento, y muchas veces valora más el capital social. Entonces, algunos prefieren mantenerse en esas redes de poder, porque también hay académicos en las redes de poder. Entonces, el compromiso al otro, pues no deciden correr ese riesgo por no salir de esas redes de poder o redes sociales. Y el otro, además del compromiso, es la autonomía que tiene precisamente, debe tener la academia y debe construirse desde la academia. Y ahí es donde, Carol, creo que hay la respuesta. ¿Por qué el lobby no logra, o por qué no hacemos lobby para incidir en los temas de política pública? Yo pensaría en primer momento que no es nuestro rol. Nosotros entregamos los insumos. Evidentemente tenemos que mantener un diálogo con la administración, pero a veces hay una línea muy delgada, porque el otro riesgo es la instrumentalización por temas de contexto de lo que pueda decir el académico, de lo que pueda pensar el intelectual. Entonces, creo que aquí están los insumos. Habría que tender una serie de puentes, no los plantearía en temas de lobby, pero los insumos están casi a la orden del día en términos de política pública, porque lo que hacen los centros de pensamiento es producción de ese tipo, producción tipo insumo. A mí me llama la atención, por ejemplo, en la ciudad en estos días decían que estaban reunidos, digamos, mandatario local, mandatario distrital y mandatario departamental, reunidas con unos expertos internacionales. Yo decía, pero qué bofetada a la academia local, ¿no? Se necesitaban expertos internacionales cuando aquí hay gente que conoce el terreno, que ha estado en esas localidades, que se ha recorrido el departamento, pero también pasa por más lobby que se tenga, muchas veces es ese desconocimiento y ese desprecio del académico. Es que el académico muchas veces no le interesa estar en esos círculos de poder, no le interesa estar en esos círculos sociales. Él lo que hace es cumplir un rol como académico de opinar con base en conocimiento científico, pero ese conocimiento científico normalmente o en muchas ocasiones no es aceptado por quien toma decisión de política pública, porque hay unos intereses, y muchas veces intereses relacionados con transacciones de tipo clientelar. Y así resulta muy difícil, creo yo, que se incluya al académico en temas de política pública o los insumos, porque los insumos no responderían o los insumos no están preparados para esa ecuación clientelar. Entonces, o entendemos la ecuación clientelar y empezamos a producir insumos de política pública en ese sentido, o nos mantenemos en nuestra labor, entregamos con base en el deber ser y le corresponde al tomador de decisión tener en cuenta ese insumo de política pública. Ahí está, yo creo que parte del problema. Esto no es en todas partes, también aclaro, porque también es cierto que muchos académicos han participado en la toma de decisión pública y muchos, aquí entonces citando a Weber, muchos políticos también que hacen carrera política han tenido insumos de política pública para tomar decisión. Entonces, volvemos a los contextos y que muchas veces en nuestro contexto podría ser, no es tan favorable a recoger ciertos insumos que producen los expertos en política pública, uno por desconocimiento o por desprecio a la academia local y prefieren, como en este caso, ese titular reunidos con expertos internacionales, o dos, porque puede hacer que estos insumos no respondan a la transacción de tipo clientelar. Yo creo que quizás nos hace falta un diálogo sincero, un diálogo, lo expresaba en algún momento en estos días, de que la crítica en otro espacio, la crítica que es también otro de los elementos que siempre está ahí en juego, y lo estamos viviendo hoy en día en la ciudad, la crítica en nuestro contexto normalmente es entendida con un ánimo de subvertir el orden, ¿sí? La crítica no es aceptada como un elemento que puede enriquecer la toma de decisión, ¿sí? Entonces, eso nos pone casi en la condición de terroristas o de subversivos al orden establecido, al que opina diferente, al que cuestiona basado en datos, ¿no? Al que plantea unos interrogantes basados en datos. Entonces, ese elemento también creo que hay que sumárselo al por qué no incidimos en la toma de política pública. Y cierro con esto, que es como la gran paradoja,
Cuando normalmente nombran a los tomadores de decisiones públicas o cuando normalmente se presenta un candidato, todos muestran como título de nobleza sus estudios. Tienen maestría en Oxford, en el ESI, en la universidad esta, en la universidad aquella, han hecho este curso, aquel curso, ¿sí? Pero luego muestran en su discurso un desprecio total a todo lo que les dio ese título, que a mí me asombra. No hay necesidad de presentar ese título. Es que el título lo que te está diciendo es que te formaste para tomar decisión basada en conocimiento científico, pero desprecias, o sea, el diploma sirve para mostrar algo, un título, es decir, una superioridad intelectual que en el ejercicio no es tal, porque el ejercicio es un ejercicio, perdónenme la expresión, bastante ramplón en la toma de decisiones. ¿Sí? Uno a veces no encuentra en qué se basó la decisión en términos, por ejemplo, de política pública, pero curiosamente, vuelvo e insisto, cuando se va a nombrar a alguien, se le muestran todos los estudios, desde el kinder hasta el doctorado que está cursando. Y ya conocemos también los casos de funcionarios del gobierno nacional cuestionados seriamente en sus estudios doctorales. Pablo. De acuerdo con todo lo que se ha dicho, y para regresar a la pregunta inicial sobre si es un deber entrar en los debates sociales, políticos, si es un deber de los académicos, yo, yo en ese sentido recogería lo que se ha dicho en el sentido, por ejemplo, de lo que expresaba Luis, que puede haber unos riesgos, lo que expresa también Ángel en el sentido de que hay personas que no tienen esa motivación o esa vocación. Y escuchando lo que han dicho mis colegas, lo, a lo que llego es que quizás el deber no es un deber de cada académico, sino un deber de la academia. Es decir, que la arquitectura institucional y la arquitectura organizacional de nuestras universidades públicas y privadas debe orientarse a fomentar, facilitar y proteger a quienes toman la decisión de participar, sea debatiendo, o sea aportando, o sea trabajando con las comunidades en la construcción de la democracia y del desarrollo. Entonces, creo que si uno lo formula de esa manera, caben todas las visiones. Cabe, por ejemplo, aquella persona que quizás estudia ciencia política, pero que no quiere exponerse a un contexto supremamente violento de hacer la política como el nuestro. Quizás quiere hacer unas investigaciones en un terreno más abstracto o hacer investigaciones que no casan directamente con los debates políticos de la sociedad, y está en pleno derecho de hacerlo, pero para aquellas personas que sí quieren que su trabajo no solamente tenga que ver con, por ejemplo, revelar con mayor claridad y profundidad las estructuras mafiosas mediante las cuales funciona la política en Colombia, encuentre en la universidad un espacio en el que eso no solamente se facilita, sino que además se protege, que sea claro que hay una protección institucional para que no haya un matoneo desde el poder, desde la institucionalidad pública y privada, frente a los profesores que toman la decisión de ser críticos o exponer las realidades del sistema. Y, por supuesto, eso cubriría también
a profesores, por ejemplo, de biología que tienen interés en exponer los daños a los ecosistemas causados por las industrias extractivistas. Eso tendría que ver con profesores de ingeniería que están interesados en dimensionar los sobrecostos asociados a la corrupción en las obras de infraestructura, etc. Entonces yo creo que si uno hace un viraje y dice la responsabilidad, el deber de participar como académicos en la vida pública, en un contexto como el nuestro, no es de cada académico en particular, sino un deber de la academia, para que quienes tengan esa vocación, esa intención, ese interés académico sobre esos temas, se les fomente, se les facilite, se les protege. Y yo creo que dentro de eso hay varias cosas que es importante tener en cuenta para sumar a esas condiciones que se han venido dando sobre cómo las condiciones de posibilidad de que ello ocurre. Yo creo que una fundamental es que nuestras universidades fomenten y protejan mucho la diversidad. Es decir, que así como yo entro a clase y me siento tranquilo de que puedo relacionar la literatura sobre populismo con los personajes políticos que están operando actualmente en Colombia, desde una perspectiva desde la cual, por ejemplo, yo puedo poner como caso específico de eso a un político X, otro profesor que tenga una orientación distinta a la mía también se encuentre en posibilidad de hacer eso en su clase. Es decir, que se valore muchísimo la diversidad en los centros académicos, puesto que yo a veces pienso que tiende a haber como una agrupación, no solamente en términos de ideologías políticas dentro de algunas universidades, sino también de enfoques filosóficos o enfoques metodológicos dentro de otras universidades. Yo pienso que sería muy bacano que se fomentara con mucha claridad en nuestras facultades la diversidad tanto de profesores con distintas posiciones políticas como de profesores con distintas aproximaciones teóricas y académicas. Y pienso yo que una forma adicional de fomentar la responsabilidad de la academia frente a lo público, lo social, lo político, etcétera, tiene que ver no solamente con la responsabilidad de participar en debates, sino de la responsabilidad, dado el contexto en el que estamos, de entender el contexto en el que estamos. Que si bien uno puede tener intereses académicos muy diversos, muy abstractos, etcétera, pues uno también tiene que entender que está en un país donde hay 8 millones de víctimas por cuenta de un conflicto armado de décadas que ha sido impuesto por quienes esa violencia les resulta funcional. Y en esa medida yo sí creo que además de pensar en si uno tiene el deber de participar en debates políticos, en hacer crítica, en pensar las políticas públicas de distintas maneras, también existe la posibilidad de pensar si uno tiene el deber de llevar su conocimiento o llevar el conocimiento a las comunidades que no tienen acceso a los recursos para tener ese conocimiento y hacer uso de él. Y ahí estoy pensando sobre todo en los profesores de administración de empresas, derecho, ingeniería civil, etcétera, que tienen un conocimiento o la posibilidad de lograr un conocimiento muy útil, de traducirlo en capacidades para unas comunidades que están muy abandonadas, muy matoneadas, tanto por el sector público como por el sector privado. Y en esa medida sí, yo creo que hay otra cosa bien interesante que se puede hacer en las universidades y es no confundir las funciones de extensión y de consultoría, separar esas dos funciones de tal suerte que se lea con claridad que hay las opciones, las posibilidades, tanto de vender conocimiento útil para quienes pueden comprarlo, como posibilidades de entregar conocimiento útil
a quienes no tienen las posibilidades de adquirir ese conocimiento en el mercado. Y yo creo que hacer esa distinción y fomentar esa posibilidad haría parte integral de esa arquitectura académica de entender un deber de contribuir a la sociedad, independientemente de tal o cual académico, sino como un deber de una academia que fomenta, facilita y protege esa función en quienes tengan el interés, la motivación, la vocación de hacerlo. Yo como periodista, yo celebro que los profesores y que los académicos estén dando esos debates en los temas. Han hablado sobre diversidad en el punto de vista de los profesores y de los académicos, de la censura a las que pues se exponen y a las amenazas. Pero yo les quiero contar 3 casos para ambientar la pregunta que viene ahora. Uno, y lo hablábamos en el grupo cuando estábamos armando este foro, es, a mí me preocupa mucho que estén perfilando a los profesores. En un trino en particular, alguien estaba diciendo que un profesor desde una posición política estaba diciendo que el líder de un partido político estaba hablando mal de un líder de un partido político. En la segundo trino, que creo que se dio a conocer ayer o hoy, era que un profesor había puesto a ver esta serie de televisión Matarife a sus alumnos. Y la tercera es que entre más los académicos, en particular en Barranquilla, entre más los académicos están diciendo y están proponiendo y están cuestionando el discurso de la administración y están cuestionando el manejo de cómo se le ha dado en este tema del COVID, ya eventualmente los están llamando que son, o los engavetan o los meten en una bolsa llamándolo izquierda, de la izquierda local que se está hablando ahora. A mí me preocupa mucho porque se está desviando un poco lo que se quiere hacer o desde el propósito de los académicos. Entonces, con esta preocupación que yo tengo, que celebro que estén hablando y que estén en estos debates, mi preocupación también va en que se confunda el papel de los académicos con una posición política que se pueda dar. Entonces, mi pregunta es, ¿debe haber límites? ¿Hay límites que no sobrepasen o que no sea difusa esa línea entre que uno tenga claro o que las personas tengan claro en que este es el papel del académico y se está pasando a una posición política? Los escucho. ¿Quién inicia con esta respuesta? Trejos, listo. Ya te doy. Listo. Bueno, yo lo que creo es que, por un lado, hay que entender que por lo menos los que estamos aquí hoy dialogando, hacemos parte de divisiones o programas académicos en los cuales hay altos contenidos de análisis político, sean programas de ciencia política o de derecho, o de relaciones internacionales. Y eso hace parte, Carol lo señaló al principio de su intervención cuando trataba de darle una respuesta a por qué ciertos profesores o docentes no quieren grabar sus clases o son reacios a grabar sus clases, porque estamos en un contexto en el cual cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra descontextualizadamente y sin derecho a defensa. Es decir, cuando a ti te acusan en redes sociales, en un Twitter, o te endilgan un delito o un crimen, es muy difícil que ahí se establezca un debido proceso. Automáticamente los seguidores de la persona o simpatizantes de la persona que te acusa se suman a esa acusación. Y en Colombia, después de la segunda vuelta presidencial, que eso hay que tenerlo bien claro, se generó un contexto de mucha preocupación entre los sectores que ganaron las elecciones por la masa de votación que obtuvo Gustavo Petro. Para ellos, toda la votación que sacó Gustavo Petro es la votación de la izquierda en Colombia. Y cuando hicieron, o ellos hacen ciertos análisis y empiezan a ver dónde está esa votación dura en segmentos etarios, aparece muy marcado los jóvenes. Y pareciera que hay una hipótesis en la cual esos jóvenes se han politizado hacia la izquierda por efectos de lo que ellos han denominado el adoctrinamiento, que están ejerciendo profesores, y ese adoctrinamiento empieza en secundaria y está en cabeza de FECODE, que lo acusan de ser como un brazo
el brazo ideológico del marxismo-leninismo, en algún momento que era de la FARC y el ELN, pero que también tiene unas proyecciones universitarias. Y se ha hecho reiterado una especie de ataque del mundo político, pero desde el mundo político del partido de gobierno hacia profesores universitarios. Primero empezaron con Mauricio Archila, aunque bueno, hay un pasado trágico, especialmente en la región, en la época del paramilitarismo, y recordemos al profesor Alfredo, pero también a otros tantos que no tuvieron la connotación mediática de Alfredo Correa, pero que también fueron victimizados por parte de fuerzas legales e ilegales que los consideraron en algún momento una amenaza para la estabilidad del Estado porque eran profesores que cuestionaban. En ese sentido, entonces, hay una especie de direccionamiento de los ataques desde cierto sector político hacia los profesores, especialmente los profesores de ciencias sociales que somos críticos porque consideran que estamos adoctrinando a los jóvenes. Es decir, pareciera que los jóvenes son unas especies de almas puras e inocentes y cuando pasan por las manos de ciertos docentes, entonces se les siembra una especie de semilla del mal. Esos ataques empezaron primero, como les decía, desde el sector político. El primero fue el senador Uribe atacando por Twitter al historiador Mauricio Archila por un trabajo que hizo con el Centro de Memoria Histórica sobre la protesta social. Posteriormente se sumó el senador también de ese partido de Bolívar, Araujo, atacando a FECODE, pero confundiendo a FECODE con los profesores de la universidad. Eso también muestra el desconocimiento que tienen del país que están administrando. Confundieron eso. Después otro representante de la Cámara de ese partido político ensayó el año pasado un proyecto de ley que buscaba limitar la autonomía de la cátedra, la libertad de cátedra. Entonces también se iba a sancionar a los profesores que politizaran a los estudiantes y después esos ataques han pasado a civiles. Yo creo que entiendo, Andrea, eso fue un Twitter de hace un par de semanas donde acusaban a una persona que se identificaba 200% uribista, estaba aterrada porque su sobrino que estudiaba en la universidad en la que yo doy clases y también Ángel y Carol está vinculada y tú eres egresada, lo estaban adoctrinando hablando mal de este personaje. Entonces, y a mí lo que me sorprendió no es que dijeran eso, era que tenían 1900 retweets y casi 2000 comentarios. Y dentro de los comentarios, uno, Carol, era muy reiterado, era grábenlos y expónganlos. O sea, era como toca grabar a los profesores y exponerlos. Es decir, van a salir, esa es una estrategia. Y claro, eso lo que demuestra es un talante muy poco democrático, en el cual la diferencia, como bien lo señaló Pablo ahora, y esta obligación que tenemos de defender la diferencia porque es el pilar central de la democracia, aquí esa diferencia de idea es castigada, se ve mal, y en algún momento, yo lo hablaba mucho con Ángel, que a mí sí me preocupaba eso por lo que me pasó, es que hasta qué punto cuando la persona que ponía el tuit decía, este adoctrinamiento hay que combatirlo, a mí eso me preocupaba. ¿Cómo van a combatir esto? ¿Con ideas, con argumentos, con cartas o cómo lo van a hacer? Porque los antecedentes que tenemos en la región de este tipo de combate le han quitado la vida a otros académicos. Entonces, yo sí creo que es complicado y que lo que se viene, yo contextualizo, Ángel fue testigo de eso, antes de que a mí me amenazaran, me hostigaron, un homónimo de una persona de presidencia por una entrevista que yo hice en Caracol Radio sobre los 100 días de la administración Duque. Y fue un hostigamiento sistemático y continuo que llegó hasta el final a meter un derecho de petición a la universidad solicitando copia de mi contrato y de las materias que yo dictaba. Es decir, eso claramente era un hostigamiento y lo que se buscaba era acabar con la libertad de cátedra. Y posterior a eso, entonces pasó lo otro que me sucedió a mí. Entonces, a mí sí me parece complicado y eso también es una de las dificultades que enfrentan aquellos que enfrentamos aquellos que hemos decidido entrar al ruedo público y opinar. Pero yo sí creo y estoy en total concordancia con lo que dice Pablo, es que en la medida en que entre los académicos y las universidades nos arropemos, es muy difícil que ese tipo de presiones hagan mella. No hay ninguna posibilidad de
que nos presionen o nos intimiden si hay un gremio que está unido, que es sólido y que, como bien lo ha dicho Pablo, no es que esté unido hacia la izquierda o hacia la derecha, está unido en la defensa de la búsqueda de la verdad y de las ideas. Ya. Sí. No, preocupante, preocupante. Y lo de hace un par de días era que un profesor había puesto, que se los había dicho también, que se había puesto a ver una nueva proyecto audiovisual y también está siendo hostigado el profesor. Le damos la palabra a Ángel, ¿sí? Ya te doy, dame un segundito, listo. Ok, bueno, no, es complejo, digamos, es complejo la pregunta, y también estaba viendo aquí en el chat hay otras preguntas. Yo creo que sobre eso que llamamos academia como sociedad científica, artística, literaria, yo creo que eso es lo que normalmente le damos el término academia y hacen parte de esas sociedades, insisto, científica, literaria, artística, los académicos, ¿sí? Cuando el académico que señalaba ahorita decide participar en la vida pública, algunos le dan la categoría de intelectual, ¿no? Para diferenciar el académico, este que se mantiene en la sociedad y el que normalmente participa u opina de la vida pública. Ahora, cuando lo hace como ciudadano, lo hace como intelectual, lo hace como académico. Aquí hay líneas muy delgadas, ¿no? Pero yo creo que hay algo fundamental. Quienes trabajamos en medio universitario, quienes trabajamos en, en la academia, quienes pertenecemos a esa sociedad, quienes elegimos como proyecto de vida, que tampoco creo que es una decisión difícil. A muchos en mi caso me decían que tenían formación de abogado, te vas a dedicar a ser profesor. O sea, si tú como abogado podrías en esta sociedad acumular mucho más capital, pero bueno, es una vocación y una decisión de vida. Tenemos algo importante que normalmente no vamos a poner en riesgo cuando damos una opinión de nuestra trayectoria. Es quizás el bien más importante que tenemos. Mientras otros valoran bienes materiales, yo creo que para el académico su bien y al que le invierte mientras está en esa labor es su credibilidad y precisamente esta se pone en riesgo o se cuestiona cada vez que se opina en lo público, principalmente, porque también tiene un juicio de control esa credibilidad al interior, en el salón de clases, por un lado, y en la producción académica, que normalmente la revisan 2 y 3 pares de sí, colegas, y normalmente también pasa a un consumo masivo, ¿no? Bueno, lo que se puede decir masivo en términos de la sociedad científica. Y es aquí donde creo yo se basa la credibilidad, ¿no? Y esa credibilidad de quien decide participar en la vida pública. No lo hace normalmente porque esté defendiendo una u otra causa política. Sí ha habido casos, pero creo que normalmente se hace porque, como lo decía, con base en esa experiencia científica, en ese conocimiento científico, hay unos elementos que permiten controvertir, hay unos elementos que permiten llamar la atención sobre lo que no se está haciendo correctamente. La ciencia política, las relaciones internacionales son disciplinas de la democracia, viven de la democracia, transpiran democracia. Entonces, cuando la democracia está en riesgo, los internacionalistas, los politólogos y también los juristas salen precisamente a opinar sobre esos riesgos que se ciernen sobre la democracia y lo hacen con base en conocimiento, no con base en defender una causa política. Entonces, creería que ese es el límite, que hay casos, por supuesto que habrá casos de académicos que están defendiendo una causa política y resulta luego al interior, creo, muy complejo mantener esa respetabilidad que normalmente tiene el mundo académico cuando se incurre, por decirlo así, en esa falta. Entonces, es el mismo académico el que construye su autonomía y defiende su autonomía, ¿no? De poder opinar y poder opinar con base en argumentos. Y por eso espera que el debate luego sea en argumentos, que el debate luego sea en ideas, pero
pero en este contexto donde la violencia homicida normalmente es herramienta también para zanjar diferencias, el académico termina corriendo un riesgo. Y con base en esta autonomía, pues yo creo que en buena hora también muchas instituciones de educación superior en el país también han blindado al cuerpo académico, al cuerpo docente, o han generado espíritu de cuerpo precisamente alrededor de lo que debe ser el rol de la academia en este contexto. Yo creería que esos sean elementos o son elementos que hay que tener en cuenta cuando el académico, insisto, da ese paso a opinar sobre la vida política o sobre la vida pública, y es precisamente que se juega su credibilidad y su reconocimiento. Y lo otro que también me quedo haciendo eco de la pregunta que me hacía Carol, es cómo intervenir más en la toma de decisión pública. Yo creería que quizás habrá que revisar elementos, ¿no? Si nosotros estamos formados en la crítica, estamos acostumbrados a la crítica en el mundo académico, y lo señalaban, todos fuimos estudiantes y hoy quienes somos profesores nos acordamos de nosotros de estudiantes. El profesor no solo tiene que ser buen profesor, sino que tiene que reunir una cantidad de requisitos y termina cuestionado constantemente el profesor. La actividad luego de producción académica es revisada y hay que ver las críticas que a veces nos hacen a lo que escribimos, durísimas, son críticas durísimas que uno de verdad se piensa si lo que está escribiendo se merece tanto cuestionamiento, porque pone uno todo su empeño, años de trabajo, y luego le vienen unas críticas durísimas a lo que hace, pero es el proceso, al final es un proceso de mejora constante. Y creo que también cuando hacemos esa opinión, esa reflexión en lo público, hay una cantidad de voces que nos están escuchando, perdón, de oídos que nos están escuchando, y oídos con formación muchos, y que cualquier detalle, cualquier elemento, cualquier reflexión que no, tenga algún sesgo o que no se base precisamente en conocimiento informado, validado científicamente, corre el riesgo de dejarnos sin piso. Y insisto, no hay nada más importante, bueno, una de las cosas importantes, mis colegas dirán que hay otras, para un académico es su credibilidad. Es una credibilidad construida con tiempo, quienes tenemos esto como vocación, dedicarnos a la esfera de lo académico, y por supuesto compartir las reflexiones que acaba de plantear Luis, porque para el cuerpo docente, para los colegas de Luis, fue un momento bien complejo, fue un momento complejo. Es uno de nosotros que fue amenazado, y si las campanas hoy doblan por un colega, mañana también pueden doblar por nosotros, ¿no? Y ese hostigamiento constante, luego fíjense cómo ha salido a la luz pública todo esto de los perfilamientos. Luego han venido otra serie de cosas, hay unos mensajes que uno intenta interpretar o revisar a ver qué es lo que está pasando, pero sí es cierto que a veces los contextos no son los más ¿cómo diríamos?, bondadosos o gentiles con la opinión del académico o del intelectual en el caso del que estamos hablando. Claro. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ángel, pero además es que cuando, Andrea, tú planteas la pregunta de cuáles son los límites de la actividad académica, y ahí enlaza enseguida con lo que dice Ángel, básicamente creo que lo que Ángel ha mencionado son principios o elementos de la investigación científica, de una forma u otra, porque al final son todos esos elementos de forma conjunta en todo lo que hacemos y exploramos y analizamos, los que se trasladan en la credibilidad que tenemos como académicos, y cuando como académicos nos trasladamos a levantar o alzar nuestra voz en espacios de debate público. Entonces, ¿cuáles son esos principios, o cómo los resumiría yo de forma general, y que Ángel los ha mencionado en otras palabras? El primero, la objetividad, que lo que quiere decir es que todo aquello que decimos lo decimos basados en los hechos y en un razonamiento lógico o supuestos lógicos, y que no simplemente son ideas que nos sacamos de los cabellos, sino que están basadas en la lógica. Lo segundo, la imparcialidad, es decir, que hay una ausencia de que estemos inclinados a una postura u otra, y es que cuando vemos un problema nos aproximamos a este de forma objetiva e imparcial, sin tratar de a priori tener una posición determinada. El tercero, la confirmación, y eso está muy relacionado con lo que mencionaba Ángel, es decir,
Cuando yo digo algo basada en la evidencia, y no solamente me baso en la evidencia, sino que esa evidencia limita lo que digo. Observo el universo o las pruebas que están dadas, las analizo, a partir de allí construyo una explicación de la problemática que estoy intentando analizar y me limito a las pruebas que tengo y a la evidencia que tengo para dar una opinión sobre ella. O sea, no trasciendo o no trato de dar una explicación, una respuesta a determinado fenómeno político que estoy observando, más allá de lo que la evidencia me permite observar. Otro elemento, que sea replicable. Es decir, si yo digo algo, cualquier otra persona que se aproxime a ese fenómeno y use una metodología o unos métodos similares a los que yo estoy utilizando como investigadora para producir esa explicación que estoy dando, debería esa persona encontrar similares resultados. Y ese es el principio de la posibilidad de replicar los estudios. Y el último, que es básicamente el escrutinio permanente de lo que decimos y de lo que hacemos en la academia, que cuando, digamos, enviamos un paper a un journal o a una revista académica, se ve reflejado en el hecho de que tenemos unos pares que revisan todo lo que allí decimos, unos pares académicos, otros expertos que van a, digamos, a juzgar aquello que hacemos. Y ese mismo escrutinio que vivimos dentro de la esfera académica a partir de nuestros pares académicos se traslada en que cuando nos exponemos a dar una opinión que debe ser informada y que tiene, digamos, en principio esos mismos principios que aplicamos a la investigación académica, esa opinión que damos va a ser juzgada, analizada por líderes de opinión y también por personas que no son expertas y que por tanto puede que malinterpreten lo que decimos, etcétera. Entonces yo creería que esos mismos principios de la investigación académica que son fundamentales, que están, digamos, en todo el libro de metodología de la investigación, son los principios que limitan la actividad académica y que limitan lo que como académicos podemos decir, siempre guiados por tratar de encontrar una verdad que no es absoluta, una verdad que puede ser mutable si se quiere, pero que nosotros construimos explicaciones a partir de la evidencia. Y yo creería que los otros elementos que resaltaría son los principios de verdad y transparencia con los que, digamos, se guía la actividad y la ética académica de forma permanente. Entonces yo creería que eso sería mi forma de alguna forma resumir lo que dijo Ángel, pero que lo ato de forma inmediata con los principios de la investigación académica o científica. Muy bien. Pablo. Bueno, yo primero quiero referirme específicamente a la vivencia, digamos, de Luis frente a la amenaza que sufrió y, y la resonancia que él hace en términos de otros profes que fueron atacados con violencia, algunos que ya no nos queda más remedio que simplemente recordar con añoranza y tratar de estar a la altura de los que nos dejaron. Y en ese sentido yo sí siempre recuerdo una de las frases de una de mis filósofas favoritas, que es Hannah Arendt, que decía que la primera de todas las virtudes políticas es la valentía. Yo sí creo que nosotros tenemos que celebrar y enseñar a través de ejemplos concretos como los de las vidas ejemplares de muchos de los profesores acá en Colombia y en otros lugares que con su práctica educativa, investigativa y activista nos recuerdan la enseñanza de la valentía y de la importancia de ser valiente para construir una política democrática. Imagínense en un país como el nuestro, imagínense además, dado los casos que ustedes han hoy reseñado de ataque violento, matoneo desde los
espacios de poder de la sociedad. Um, pero también es importante recordar que la violencia no solamente se ejerce con la fuerza de las armas y del matoneo físico, sino también con el lenguaje. Y yo creo que ahí sí los académicos tenemos la responsabilidad de ponernos unos límites muy por la línea de lo que ha mencionado Carol, que me parece fascinante la forma como lo pone, los límites propios de nuestro quehacer científico, de nuestras enseñanzas metodológicas, pero también en términos de lo que menciona Ángel sobre que somos una comunidad que nos autocuidamos, incluso dándonos palo, sobre todo dándonos palo con la crítica, con, con eso que finalmente es lo que va construyendo palazo a palazo nuestra reputación y nuestra credibilidad como académicos. En ese sentido, yo creo que no hay límites a lo que nosotros tenemos el deber de investigar o el deber de, desde las posturas y desde las teorías y de las metodologías que manejamos, criticar, cuestionar, evaluar, plantear posibilidades alternativas, más allá de tres, que pienso yo que tienen mucho que ver con lo que han mencionado todos mis colegas hoy. El primero, el límite de la argumentación razonada, del arte de la argumentación. Y yo creo que ahí entra en juego el tema de uno en el aula, ser consciente que si bien es un estereotipo absurdo ese de que los profesores adoctrinan, ser consciente que uno como profe tiene poder y que está ahí en una situación de autoridad toda artificiosa por cómo ha sido la historia de la institucionalidad académica en este planeta, pero que cuando uno es consciente de ese poder, uno lo primero que hace es enseñarle a los estudiantes cuál es el sentido de la argumentación razonada, de la deliberación, y que si uno incurre en fallas en ese sentido, ellos están en todo el derecho de cuestionar la autoridad que uno se supone que tiene como profesor. Entonces yo creo que ese es el primer límite que uno debe autoimponerse, el de la ética argumentativa y enseñar primeramente qué es un buen argumento para ahí sí pasar a exponer con claridad, con transparencia, los argumentos que uno pueda llegar a tener, así como cualquier otro colega que tenga argumentos distintos y que también esté en libertad de exponer en clase. El segundo, yo creo que es la humildad. Yo creo que eso es un límite que debemos también ponernos y autoimponernos y autocuidarnos en ese límite como comunidad, porque muchas veces llegamos a esferas no académicas desde una postura muy arrogante que causa daño. Incluso se nos considera a los académicos como parte de las economías extractivas, en la medida en que muchas veces llegamos a las comunidades a hacer una investigación sin preguntarle a nadie si siquiera les interesa o si va a ser útil extraer esa información, extraer ese conocimiento, no validarlo con las personas con las que estamos construyendo ese conocimiento, no devolverlo, etcétera. Entonces yo sí creo que muy desde la óptica tanto de Ángel, de nuestra reputación, credibilidad como comunidad, desde la óptica de Carol, de la razón, del método, de la ciencia, como faro moral y no solamente epistemológico, nosotros sí tenemos que ser muy humildes y reconocer que hay distintos juegos de lenguaje, tanto como distintos juegos explicativos, que por lo tanto, más que creernos expertos en llegar a enseñar, debemos convertirnos en expertos en abrir espacios de aprendizaje colectivo basados en los diálogos de saberes para aprender sobre todo nosotros muchísimo más de ese bagaje cultural y experiencial
por ejemplo, de las comunidades de acá del Caribe, que es una riqueza y una diversidad infinita construida en medio de décadas y siglos de dolor. Y por último, por supuesto, no hacer daño. Eh, Siempre tener como faro que si uno va a dar una opinión, que si uno va a hacer una consultoría, que si uno va a participar en una convocatoria, que me hacían recordar ahorita de la convocatoria esta que acaba de cerrar del Centro de Memoria, que de alguna manera invisibiliza a las víctimas de crímenes de Estado o de crímenes de otros estados, etcétera, que está articulada, por ejemplo, a una narrativa según la cual todo lo que hizo el Centro de Memoria Histórica anteriormente no tuvo en consideración los crímenes y las violencias ejercidas desde las guerrillas, lo cual es una falsedad. En esa medida, por ejemplo, uno podría pensar, ¿es ético participar en esta convocatoria si la convocatoria está articulada a una narrativa que se utiliza, instrumentaliza para, para tergiversar un trabajo, para denigrar de un legado no construido solamente por investigadores, sino también por un cúmulo de víctimas, tanto de los paramilitares como de las guerrillas, como del Estado, como de otros estados? Entonces, yo creo que ahí hay una reflexión adicional y es en mi quehacer qué puedo estar haciendo que pueda causar un daño, que es como la consideración ética moral por excelencia. Entonces yo diría que esos tres aspectos, la ética argumentativa, la humildad investigativa y el no hacer daño, son fundamentales en términos de cómo enseñamos lo que enseñamos en el aula, pero también de las discusiones que todo el tiempo deberíamos estar tratando de mantener como estas, con diversos e infinitos colegas, porque nuestra comunidad es nuestro cuidado. Nuestra comunidad es la protección que requerimos. Y en esa medida sí podemos y debemos seguir efectuando esa práctica que profes ejemplares, como por ejemplo Luis y muchos otros, nos han enseñado, que es la que Hannah Arendt denotaba con esa idea de que la primera de todas las virtudes políticas es la valentía. ¿Qué más valentía que ser profe, que ser académico aquí en Colombia? Yo creo que eso es algo que debemos valorar y que debemos tratar de seguir enseñando. Yo creo que Pablo no pudo terminar esta conversación de la mejor manera. Creo que lo ha resumido tal cual como nos habíamos pensado en este espacio. Y a los profes que están acá en este espacio, en el foro, con los que tengo la oportunidad de compartir espacios, quiero decirles que no solamente las enseñanzas que nos dejan en las aulas, yo todavía tengo el acompañamiento de mis profesores de la Universidad del Norte y de la Universidad del Rosario, del cual soy egresada de mi maestría. Creo que la enseñanza a nivel personal ha sido invaluable, más que la académica. Y todos esos estudios que son valiosos para tomar las decisiones son chéveres y me los leo y me parece una bacanidad. Pero cuando ellos me llaman y me escriben, André, esto, ojo, tal como persona, como integridad, yo creo que cuando ellos entienden la credibilidad que ellos tienen y la credibilidad que quieren que yo tenga, es allí cuando la labor del profe la ha cumplido absolutamente toda. Le doy, ya con esto yo quisiera cerrar. No sé si los profesores también acá, los invitados, quisieran decir unas últimas palabras o agradecer a los que a los que nos acompañaron. Hay algunas preguntas que ya fueron respondidas a través del chat. Hay otras que también se pueden hacer pues de manera individual, respetando el tiempo. Entonces no sé si quisieran despedirse de este espacio para no irnos así como tan abruptamente. Les voy a abrir los micrófonos a los panelistas. No, yo rápidamente, pues que ya que tengo el micrófono, le doy las gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron en esta tarde-noche.
siempre yo casi siempre que veo los números, digo, tengo un salón de clase completo aquí y eso me hace muy feliz porque me ha dado la oportunidad de conectar y reconectar con quienes fueron mis docentes o como lo fue Ángel o con quienes, bueno, trabajé como Trejos y con Pablo, cuyo trabajo sigo precisamente porque Trejos me lo presentó en un momento y desde entonces pues he admirado y seguido con atención. Así que muchísimas gracias también por la oportunidad y el tiempo para compartir con ustedes. Bueno, yo agradezco a los colegas, también a Andrea por la moderación y a todas las personas que se conectaron y que estuvieron hasta el final del espacio. Y yo creo que esto debe ser como el inicio de una reflexión. Ahí está Jaime Santamaría, que también es profesor y también es muy crítico. Y la invitación es eso, a que nos arropemos unos con otros en la medida en que seamos un gremio fuerte. Es difícil que nos jodan. Entonces vamos a poder seguir aportando más a esta región que tanto necesita. Sí. Ahí. Yo igual agradecer a los asistentes, también a quienes, a Carol, a Luis y a Pablo. Muy interesante las reflexiones. Yo creo que eso también es reconfortante, ¿no? Escucharnos y también leernos muchos de los comentarios. Yo he leído aquí muchos de los comentarios que vienen haciendo en el chat y también escuchar esta reflexión que nos plantea Andrea hacia el final de cómo se sigue, digamos, que esa labor que creo que este comentario, esta reflexión pasa del compromiso que sentimos, y yo me atrevo a afirmarlo por todos mis colegas, con las personas que estamos formando, ¿no? Que no termina cuando se gradúan. O sea, uno siente de verdad que debe acompañar cuando exista la necesidad. En muchas ocasiones está la llamada, la pregunta, y muchas veces ya no está. En ocasiones se guarda lo de profe, en otras no se guarda lo de profe, ya es más cercano porque se comparte unos espacios. Entonces, Ángel, pero te preguntan, uno por la forma de presentar la pregunta, uno entiende que le están preguntando al profe. Y quiero decirles que eso genera, ¿cómo les diría? Gran responsabilidad. Porque si esta es una persona adulta, va a tomar una decisión de vida. O sea, yo no le estoy diciendo, conteste esto en el examen. Le estoy casi que entregando insumos para que tome una decisión de vida. Entonces, hay una gran responsabilidad que también la sumaría a lo de la credibilidad. Esa fue la labor que escogimos. No somos críticos tosudos por criticar todo. Hacemos esta labor porque en realidad creemos en que esto puede cambiar, puede ser mejor, y precisamente en que ese proceso de formación en cuanto a persona, a demócrata, a humanista se refiere, es un proceso inagotable y en el cual estamos decididos a seguir trabajando. Muy bien, ya saben que pueden revivir esta conversación en nuestra cuenta de YouTube, que se llama Hablemos en la Esquina. Muchas gracias a todos. Pablo, André. Ay, Pablo, perdón. Sí, qué pena. No, es que con ese final que le diste, mejor dicho. Dale. No, yo simplemente darles las gracias a los organizadores, a los colegas, a los asistentes. Qué placer estar acá con ustedes, escucharlos, conversar y nada, cuídense mucho y adelante con esa labor que están todas y todos haciendo. Placer, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, nos pueden ver vamos a subir este conversatorio como lo hacemos cada 15 días en nuestro YouTube, Hablemos en la Esquina. Gracias a todos y por supuesto, gracias, profes.